Dios le bendiga a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook. Dios le bendiga a nuestros amigos de Apocalipsis Network. Que el Señor allí donde esté les encuentre y les bendiga, les prospere, les sane, les restaure y cumpla no sus ganas, sino sus anhelos y sus sueños en Cristo Jesús. Reciban la palabra, así como todos recibimos el mensaje aquí en nuestra amada iglesia. Reciban allí, también donde estén, cualquier parte del mundo, que el Señor a través de la palabra traiga revelación, sanidad, restauración, y supla todas nuestras necesidades. Así que sean bienvenidos, así como toda la iglesia Maranata sea bienvenida. Diga conmigo: soy próspero, soy fuerte, soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay algo que la Biblia también nos enseña, es que los grandes hombres de Dios, los héroes de la Biblia, no solamente trabajaban bajo unción, bajo el poder de Dios y estaban llenos de eso, sino que también supieron aceptar desafíos que otros no supieron o no quisieron aceptar. El llamado del Señor no solamente para ir y hacer tal cosa, sino que el llamado del Señor es un desafío, y es un desafío constante. No todos podemos hacer todo, pero todo lo que hacemos es un desafío, todo es desafiante, todo es nuevo. Hay cosas que son inexplicables y el Señor nos manda a hacerlas igual. Hay cosas que no sabemos cómo hacer, pero si el Señor nos manda, sin duda, Él nos va a capacitar o ya nos ha capacitado para hacerlo. El tema es que muchas veces no sabemos que ya estamos capacitados para hacerlo. Pero hay cosas que siempre van a llamar nuestra atención por el trabajo. Sea algo significativo y público, como así también algo sencillo y en el lugar secreto. Todo es un desafío en el reino de los cielos. Todo lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios siempre es un desafío. Y a esto Dios nos llama, a aceptarlos. Son cosas que Dios ha determinado mucho antes de la fundación del mundo y nos ha llamado a nosotros para poder cumplir esa misión. Muchas personas lo han rehusado, otros han dejado ese llamado al costado, ese desafío al costado, y otros han estado a la sombra de aquellos que sí han aceptado desafíos. Y suele suceder que cuando sucede esto último, lo primero que hacemos es: me arrepiento de no haberlo hecho yo, no haber escuchado la voz del Señor. Y de esto se trata el llamado. Y este mensaje justamente se trata de nuevos desafíos, de cosas a las cuales el Señor nos puede llamar para hacer, cosas que otro no ha hecho, incluso que otros lo han intentado hacer y fracasaron, y tenemos esa experiencia. Y vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que pasa con todo esto. Cosas nuevas. A mí me encantan las cosas nuevas de Dios. Me gustan los desafíos, me gustan esas cosas cuando el Señor la presenta y hace el llamado y nos da a entender de que fuimos elegidos para eso. Y esto es para la gloria de Dios. Una de las principales fue cuando vino el llamado a pastorear. Éramos líderes en la iglesia, éramos nuevitos, yo tenía 9 meses convertido, y vino ese desafío en el cual, obviamente como humano, luché mucho en contra. Tuve muchos peros en contra. Pero no estoy capacitado, pero no sé el orden de los libros de la Biblia, pero todavía no, me parece. Pero todo ese tipo de cosas cae cuando el propósito de Dios es firme y el llamado es firme, por sobre todas las cosas. Podemos luchar de aquí hasta allá, pero la voluntad de Dios siempre es perfecta y se va a cumplir y punto. Y hay de aquellos que aceptan el llamado. Se puede sentir el favor de Dios, la gracia, el amparo, la bondad. Pero también aquellos que no aceptan el llamado sabiendo que fueron llamados. Después puede venir ese pensamiento, decir: ¿por qué no estuve yo ahí? Escuché la voz del Señor, pero no me moví en consecuencia. Y esto me trae un poco a Mateo capítulo 14. Y quiero que vaya buscándolo. Cuando habla de Pedro. Pedro estaba en una barca con muchos otros. Todos tenían el mismo sentimiento, el mismo miedo, el mismo temor por su vida. Todos estaban allí pensando que ese sería su último viaje en barco. Había una situación complicada, había tormenta, todo estaba sucediendo, todo les era desventajoso, todo les era contrario. Jesús estaba orando. Y dice la Escritura que después que el Señor alimentó a una multitud con unos pocos panes y unos pocos peces, dice la Escritura que el Señor le dijo a sus discípulos: súbanse a la barca y vayan al otro lado del mar,
que mientras tanto despido a la multitud. Dice la palabra del Señor que despedida la multitud del Señor, no se fue con ellos, sino que fue al monte a orar. Y allá estaba en su oración, en su primera, en su segunda, en su tercera hora de vigilia. Y estaba buscando al Padre. Pero también dice la Escritura que cuando él estaba en la cuarta vigilia, ahí en Mateo capítulo 14, versículo 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál era la situación aquí? Jesús había despedido a la multitud, le había dicho a sus discípulos que tomaran la barca y fueran al otro lado. Mientras tanto él subía a aquel monte a orar, y allí estaba orando. Bienvenidos, Dios les bendiga, bienvenidos. Y Jesús estaba orando allí en el monte, y en determinado momento dice la Escritura que se levantó una fuerte tormenta en el mar y empezó a sacudir de una forma tremenda allí donde estaban los discípulos en la barca. Y dice la Escritura que cuando el Señor estaba en la cuarta vigilia, vio que la barca estaba en aprietos, los discípulos estaban en apuros. Y dice la palabra del Señor que Él fue, a pesar de la tormenta, caminando sobre las aguas, como para extender la mano de ayuda a los discípulos, y ellos lo que vieron fue un fantasma. Esa fue su primera expresión, un fantasma. Y el Señor le dijo: muchachos, tranquilos, no teman, soy yo. Entonces ahí surge una persona que lo que opacó su travesía sobre las aguas fue la duda. De hecho, Dios le dijo, el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y estamos de acuerdo que Pedro fue el que dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y el Señor, sin dar mucha vuelta, mucha explicación, ni mucha cosa teológica, le dijo: ven. Y ese fue un llamado, un desafío poderoso. Y estamos de acuerdo que Pedro, cuando escuchó el ven, ni siquiera pensó de lo que podía hacer o lo que podía suceder. No pensó en las consecuencias, no pensó en lo difícil, no pensó en la física, no pensó en la gravedad. Solamente él dijo: si es el Señor que me está llamando, pues yo voy. Y me quiero detener desde el minuto que Pedro pone sus pies sobre el agua hasta un minuto antes de haberse hundido. Sabemos que se hundió. Sabemos que se permitió llenar su mente de miedo. Y ese miedo fue el que le llevó a perder la fe y a hundirse. Caminaba sobre las aguas, no sé cuánto tiempo caminó, no sé qué distancia, pero hizo una travesía tremenda, hizo algo que ningún otro mortal podía haber hecho. Y estaba ahí junto con sus amigos, junto con los discípulos en la barca. Y el Señor, cuando le dio la orden, él escuchó la orden y sin dudarlo puso sus pies en el agua y empezó a caminar. Sí, se hundió. Sí, puso sus ojos no en Jesús, sino en la tormenta. Sí, le dio más interés o más importancia al entorno que aquel que le había dicho: ven. Pero caminó sobre las aguas. De 12 amigos o de 12 amigos que estaban ahí en la barca, de 12 discípulos que estaban en la barca, ni uno solo de ellos se animó a decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. No sé qué hubiera sucedido si el Señor le hubiera dicho a los 12: vengan. Podemos hablar infinidad o sacar infinidad de mensajes de la duda de Pedro, de la falta de fe, que en situaciones complejas, en situaciones críticas, perdemos la fe, entramos en duda y las cosas nos salen al revés de lo que pensamos. Sí, podríamos tener un montón de mensajes, pero yo leo en mi Biblia que el único nombre del hombre que caminó sobre las aguas fue Pedro. No fue Andrés, no fue Bartolomé, no fue Judas, no fue Juan, fue Pedro. El único que dijo: Señor, si tú me dices ven, entonces yo voy. Si tú me dices ven, entonces yo en tu nombre camino. Todos tenían miedo, todos habían visto que Jesús era como un fantasma, todos habían dado voces de miedo y de terror.
Todos pasaban por la misma situación crítica. Todos tenían temor por su vida. Todos estaban en la misma barca que se movía sin rumbo. Pero uno solo rompió estructura. Uno solo aceptó el desafío de la voz del Señor cuando le dijo: Pedro, perfecto, ven. Podía haberse negado y quedarse en la comodidad de la barca, sí, estamos de acuerdo. Podía haberse quedado quietito con sus amigos y haber dicho: me llamó a mí, pero quiero que vayas tú. Lo podía haber hecho, tenía el derecho. Pero he aquí lo que marca la diferencia en aquellos que aceptan los desafíos y aquellos que niegan los desafíos. O mejor dicho, aquellos que no aceptan ser desafiados en cosas nuevas. Todo lo que es nuevo trae duda. Todo lo que es nuevo siempre va a generar una indecisión, una inseguridad, como lo que pasaba con ellos en la barca. Yo creo que todos, así como tenían miedo, también escucharon el ven del Señor. Pero solamente uno que había sido llamado para hacer algo específico, aceptó el desafío. Y sabiendo que el agua no sostiene algo que sea mayor que su peso, igualmente así él dijo: Señor, si eres tú el que me estás llamando, entonces yo en tu nombre voy. Y rompió el molde. Y yo pensaba en aquellos que se habían quedado en la barca. Y decía: ¿cuántos de ellos le habrán dicho: Pedro, no hagas eso porque te vas a ahogar, vas a morir? Otros le habrán dicho: no es posible que eso suceda. Otros le habrán dicho: ¿por qué no te quedas en la seguridad de la barca? Tenían el derecho de pensar y estaban allí y estaban con miedo, al igual que Pedro. Pero uno tenía que romper molde. Uno tenía que hacer algo. Estando Jesús ahí en el asunto, uno tenía que hacer algo que marcara diferencia. Uno tenía que tomar el desafío y decir: Señor, perfecto, si tú me estás diciendo ven, y yo te dije: si eres tú, manda que yo vaya. Todo cierra. De la misma forma sucede con nosotros cuando Dios nos da cosas nuevas para hacer. O porque nos manda a orar por un enfermo, nos manda a libertar, nos manda a clamar, nos manda el Señor a un lugar, a una plaza donde está lleno de inconversos. Señor, lo que viene sobre nosotros primero es la duda. ¿Será que estoy preparado para eso? ¿No se habrá equivocado el Señor en nombrarme a mí y no nombrar al pastor, pobre pastor que está para todo? ¿Será que el Señor ve que estoy preparado para tal cosa? Es difícil, es complicado. Supe de alguien que intentó y fracasó en el intento. Ese tipo de pensamientos son inevitables en nuestra vida cuando hay cosas que tenemos que hacer que ni nosotros la entendemos. Los que estaban en la barca sin duda lo habrán criticado, habrán temido por la vida de Pedro, habrán dicho: Pedro, no seas loco, quédate en la barca. Porque no podían entender cómo se podía hacer algo tan distinto, tan diferente. Marcar la vida incluso de esos 11 discípulos que estaban en la barca. Esto es lo que sucede cuando Dios nos da tareas que no las podemos entender. Y lo primero que viene a nuestra mente es: no sé el orden de los libros de la Biblia. No sé qué versículo puedo aplicar. ¿Qué palabra le voy a llevar a aquel que está en pérdida? ¿Cómo voy a ir a aconsejar a aquel que está en problema con su matrimonio, en adicción con sus hijos, y no sé lo que decir? Es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Y cuál es la opción que tomamos? Quedarnos en la barca tranquilos. Que lo haga otro. En la barca estoy seguro. Ahí estoy tranquilo. Sé que se mueve para aquí, sé que está azotado por los vientos, sé que los problemas nunca se van a terminar, pero esto específico que lo haga otra persona. Suele suceder con nosotros. Cuando somos llamados a hacer algo que otro no lo entiende. Cuando somos llamados a hacer alguna tarea que no cierra en la mente de las personas. De hecho, el ser evangélico ya no cierra en la mente del mundo. ¿Cómo puede ser que tengamos gozo en nuestro corazón cuando el mercado cae, cuando el dólar sube, cuando la economía está imposible, cuando no se puede invertir? ¿Cómo puede ser que nosotros venimos acá y ofrendamos? Y lo hacemos con gozo y con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. El hecho de estar aquí ya es una locura que el mundo no lo entiende. Un lindo día para la playa, un lindo día para el campo, un lindo día para el río, pero también un lindo día para estar en la casa del Señor, para bendecir su nombre, para disfrutar de sus bondades. De la misma forma son las tareas que Dios nos da. A uno nos ha llamado una cosa, a otro nos ha llamado a otra, pero no todos hacemos todo. Tal vez a alguien aquí en esta semana le toque hacer algo distinto que alguien no ha hecho, que no ha escuchado testimonio de que alguien ha hecho. O ha escuchado testimonio que alguien lo intentó y fracasó. Pues usted vaya, porque si el Señor lo está llamando es por algo específico, para hacer algo específico. Y ya tiene lo que es específico, tiene
la preparación adecuada para hacer la tarea a la cual el Señor le mande. Muchas veces tomamos esto como, no, es mejor que lo hagan los que están más preparados, los que son más viejos en el Evangelio. Es mejor que lo hagan aquellos que tienen experiencia, como si el Evangelio fuera por experiencia. De la misma forma, así como Pedro aceptó el llamado, muchas veces nosotros nos cuesta aceptar el llamado. Podemos hablar, sí, pastor, Pedro caminó por las aguas, pero se hundió. Sí se hundió, pero salió de la barca. Pero se hundió, pero aceptó el desafío. Pero se hundió, pero escuchó la voz del Señor. Pero se hundió, pero fue el único que marcó diferencia. Porque sus amigos quedaron allí. Todos estaban en el mismo problema. Todos tenían la misma tormenta. Todos veían las violentas olas golpeando contra la barca. Todos temían por su vida. Pero uno solo dijo, perfecto, aunque haya tormenta, si tú me estás llamando, Señor, entonces yo estoy creyendo lo que estás haciendo. Y fue Pedro el que marcó diferencia. Bartolomé se quedó quieto. Juan, Mateo, Judas, Felipe, todos ellos se quedaron quietos en la barca. Tal vez algunos criticaban y decían, siempre dando la nota y haciendo locuras. Tal vez otros lo hacían pasar por ridículo. Siempre queriendo hacer cosas imposibles. Tal vez allí en la barca otros decían, voy a orar por Pedro porque sin duda se va a ahogar. Tal vez otros decían, pero deja que vaya aquel. Si hay alguien que tiene que pasar en ridículo, es él porque es el más nuevo. En la barca siempre vamos a tener todo tipo de personas cuando hagamos algo que ellos no entienden. Cuando Dios nos dé una tarea para hacer, siempre habrán voces en contra. Esas voces que son inevitables. Muy poquitas voces dirán, voy a orar por ti. La mayoría de las voces dirán, estás loco con lo que vas a hacer. No es el tiempo. Se te pasó la edad. No tenés la altura suficiente, ni el color de ojo, ni el físico necesario para hacerlo. No importa. Si el Señor me está diciendo que sí, con eso me alcanza. Porque el Señor y yo somos mayoría. Y con eso alcanza. Muchas veces es el adversario que va a poner dudas en nuestro corazón. Pedro no se hundió porque había hecho un estudio de la física. Pedro no se hundió porque tenía estudios en la gravedad. Pedro no se hundió porque dijo, bueno, hasta aquí puede ser y ahora no, y necesitamos hacer un puente. Pedro se hundió porque dudó. Lo primero que el adversario va a poner en nuestra mente para no hacer lo que Dios nos llama a hacer es la duda. No sé si estoy capacitado. No sé si tengo lo necesario. No creo estar a la altura de lo que el Señor me manda. Esas son dudas que el adversario siempre va a poner en nuestra mente. Y aquí hay que tener algo muy en claro. Que si el enemigo no supiera lo que tenemos nosotros, la gracia, el favor y que Dios nos ha coronado con grandeza, el enemigo nos dejaría quieto. No nos molestaría, no gastaría su tiempo en molestarnos a nosotros. Pero Él sabe que Dios nos ha coronado con favor. Él sabe que Dios nos ha puesto semilla de grandeza. El enemigo sabe que un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo puede ser muy perjudicial para la salud del infierno. Por eso va a hacer lo que sea para que usted no obre en la voluntad de Dios y no haga el llamado específico que Dios le ha llamado a hacer. Siempre va a haber una voz contraria, siempre va a haber algo que le diga, no es posible, pero si el Señor le está diciendo es porque Dios ya abrió las puertas necesarias y cerró las que eran necesarias. Las tinieblas siempre van a estar yendo contra la voluntad de Dios. Nunca van a querer que usted alcance la plenitud que Dios quiere que usted alcance. O que haga la obra que Dios quiere y lo ha llamado para hacer. Siempre va a haber una lucha de poderes, pero ¿sabe qué? Para que sea perjudicial al enemigo, el poder de Dios es mucho mayor y es el que rige nuestra vida. Es el que nos hace caminar. De hecho, si estamos vivos es por el poder y por la misericordia de Dios. De hecho, si estamos aquí es por su poder. Pero el enemigo sabe que cuando hay un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, lleno del poder, lleno de la gracia, del favor y de la bondad de Dios, puede hacer destrozo, puede hacer romper ataduras, puede quebrantar maldiciones, puede rescatar almas que hasta ese día pertenecían al infierno. Por eso siempre va a haber
ataques cuando usted se ha llamado a hacer algo específico. Siempre va a haber semilla de dudas. Alguien lo hizo, pero no pudo concretarlo. Alguien lo pensó hacer, pero nunca lo llevó a cabo. Conocí a aquel fulano, aquel pastor, aquel hermano que un día lo hizo y terminó muy mal. ¿Por qué tiene que ser igual con usted? El problema es que muchas veces, como sabemos, no lo intentamos. Sabemos que Dios nos ha llamado a algo específico. Pero como supimos que alguien fracasó, entonces nos quedamos quietitos. Que lo intente otro. Y cuando aquel tenga éxito, viviremos a su sombra. Querido, Dios no nos ha llamado para vivir bajo la sombra de absolutamente nadie, a no ser la suya. Dios nos ha llamado para aceptar desafíos. Mucho más en estos tiempos locos. Mucho más en estos tiempos difíciles. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos un desafío ahora de salir aquí, pararnos en la feria y empezar a predicar al Señor a viva voz? ¿Cuántos de nosotros podríamos tomar una guitarra, irnos a una plaza y empezar a alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer ese desafío si el Señor nos manda? Tal vez algunos dirían, amén, señor, pastor, sí, yo claro que voy. Pero otros entrarían en la duda, ¿será de Dios? ¿No será emociones? ¿No será que lo tengo que hacer porque el pastor lo está dando, por ejemplo? ¿No será que tengo que hacer para que me vean y quedar bien con la iglesia y con el pastor? Hay cosas específicas a las cuales Dios nos llama, que muchas veces no aceptamos el desafío por el miedo, por la duda, por el temor al fracaso. Porque incluso puede correr riesgo en nuestra vida. Para Pedro sería mucho menos riesgoso quedarse en la barca de la seguridad. Quedarse allí en esa barca con sus amigos, se abrazaban entre ellos, oraban y seguían espantados porque habían visto un fantasma en a Jesús. Para Pedro sería mucho menos riesgoso estar ahí quietito y quedarse ahí, aguantarse y no hacer absolutamente nada. Pero ¿sabe qué? Su nombre no estaría aquí como ejemplo. No supiéramos, no hubiéramos sabido que Pedro hubiese caminado por las aguas. Y me llama la atención y paré en esto, porque el Señor le dijo a Pedro, ven. Y pude entender algo hoy, esta mañana, repasando el mensaje. Que el sí del Señor no fue exclusivo para Pedro. El sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, sí, ven. No le dijo sí, le dijo ven. Como queriendo decir, sí, ven. Jesús no le dijo a Pedro, no le dijo sí a Pedro porque era Pedro. Jesús le dijo sí a Pedro porque fue el único que dijo, Señor, si eres tú y me das la orden, entonces yo voy. Si eres tú, Dios, y me dices sí, entonces yo camino. Si se lo hubiera dicho Juan, estoy seguro que Jesús le hubiera dicho, ven. Si se lo hubiera dicho Bartolomé, estoy seguro que Jesús se lo hubiera dicho, ven. Lo mismo con Judas, lo mismo con Felipe, lo mismo con Marco, lo mismo con Mateo. Aquel que le hubiera dicho, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, el Señor le hubiera dicho, ven. No era exclusivo por Pedro, que era el más tosco, grueso, sino que fue el único que marcó diferencia. Y dijo, esto es un desafío. Y si esto está sucediendo y Jesús está allí, yo le voy a preguntar si es Él que me diga que vaya y yo voy. Y el Señor, sin titubear, dijo, ven. Podía haber sido Juan. Podía haber sido cualquier otro de los 11 discípulos. Pero fue el único que tuvo la capacidad de aceptar un desafío. Fue el único que dijo, Señor, no importa la tormenta, si me dices que vaya, yo voy. Sí, se hundió, pero tuvo la iniciativa. Sí, se hundió, pero aceptó el desafío. Sí, se hundió, pero reconoció la grandeza de aquel que le decía, ven. Yo me quedo con eso. No me quedo con su falta de fe, porque para eso el Señor hasta se lo dijo, ¿por qué dudaste? No me quedo con que caminó unos metros y después se hundió, hizo la oración más corta de la Biblia, Señor, sálvame. No me quedo tampoco porque el Señor lo asió de la mano y lo levantó y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Yo me quedo con el sí de Pedro. Me quedo con el acepto el desafío, Señor, aquí estoy. Me quedo con ese hombre que fue el único
que dijo, yo voy a caminar sobre las aguas si el Señor me lo manda. Yo voy a enfrentar las tormentas si el Señor me lo manda. Yo voy a ser sano si el Señor me lo manda. Yo voy a ser restaurado si el Señor me lo manda. Pero los médicos dijeron otra cosa. Si el Señor me está mandando ser sano, yo en su nombre voy a ser sano. Si el consejero matrimonial dijo que no hay chance, si el Señor nos ha unido y nos ha dicho que los dos somos una carne delante de Él, yo estoy creyendo en la restauración. Si el Señor, si la gente ha dicho que no se puede porque no hay capacidad, porque las puertas de trabajo se han cerrado, si el Señor me ha dicho que me da nueva oportunidad, yo le estoy creyendo al Señor. Eso significa, dejo la barca y allí que se quede quien quiera. Allí se queda el que piensa, el que la calcula, el que busca las cosas por el lado fino, el que hace los cálculos necesarios. Pero el que sale de la barca es el espontáneo. Es aquel que únicamente sigue la palabra, aceptando los desafíos del Señor. Tenga en cuenta que todo desafío traerá su complicación. Acuérdense en Génesis capítulo 37, la vida de José. Dice la Escritura, comienza así la vida de José. José soñó un sueño y se lo contó a sus padres y a sus hermanos. El sueño de José era su desafío. Y cuando lo contó, empezó una vida de oposición. Todo le fue oposición en contra del desafío. Todo lo que le pasó a José, lo que le sucedió a José después que contó su desafío, fue oposición. Se opusieron sus hermanos porque lo tenían como soberbio. Lo encerraron en una cisterna, lo dieron por muerto delante de su padre, lo vendieron a unos ismaelitas. Pasó por una falsa acusación de abuso, conoció la cárcel durante muchos años, pero nada ni nadie lo detuvo de cumplir el desafío que Dios le había dado. En otras palabras, el Señor le había dicho, vas a ser el número 2 de Egipto. Cuando le contó el sueño a sus padres, tomó el desafío. Y a partir de ese día, las tinieblas pelearon para que él no alcanzara su propósito. De la misma forma sucede con nosotros. Dios nos va a dar desafíos si ya no lo dio. Dios va a poner en nosotros a hacer cosas locas porque esto es el Evangelio. Pero cuando usted se decida y tome el desafío y diga, Señor, si eres tú el que me está mandando, entonces listo, yo en tu nombre voy. Usted va a tener oposición. Será la familia, será en el trabajo, será en los quehaceres, será en la rutina, será en lo diario, será en el ómnibus, será en la parada, donde sea, de donde menos se espere, tal vez venga oposición. Pero no crea que es la gente que está haciendo algo para que usted no alcance su plenitud. Es el adversario sembrando dudas de oposición, semillas de oposición, semillas de duda. Cualquier tipo de semilla para que usted no alcance el propósito al cual Dios lo ha desafiado. Imagínese qué es lo que puede haber desafiado Dios en su corazón, en su familia, en su casa. Ganar a ese cuñado más inconverso de la familia. Ganar al dueño de la empresa, a sus compañeros de trabajo. Predicarle la palabra al desconocido. El Señor le puede poner a alguien en su camino y le diga, bueno, quiero que vayas allí y quiero que me lo entregues. Y usted va a decir, sí, pero está tirado en la cuneta, está pasado, está en adicción, está apartado de la sociedad, está leproso. ¿Cómo voy a ir? Usted no pregunte cómo. Acepte el desafío. El preguntarse cómo lo va a hacer está permitiendo que el adversario siembre semillas en su mente. Va a haber oposición, va a haber cuestionamiento, miedo al fracaso. Señor, pero si voy y le hablo y me rechaza y me voy a quedar mal, entonces mejor oro por él de aquí. No, usted vaya. Si Dios le dice, es ahora, pues es cuando. Es ya. Si Dios lo desafía en algo, usted no ore para ver si es desafío. Hay momentos donde hay que orar, pero hay momentos donde hay que dejar de orar y empezar a actuar. Cuando el Señor envía desafío a nuestro corazón, es tiempo de no orar, sino de actuar. De hacer esas cosas locas por las cuales vamos a tener oposición. Porque la gente critica lo que no entiende. Nos llaman religiosos fanáticos porque no entienden el propósito de Dios. Que lo que estamos haciendo es un desafío de aquel que ha hecho todas las cosas. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos está capacitando para hacer cosas locas en este tiempo. Nos está llamando para hacer cosas que tal vez otro no lo entienda, que entre en cuestionamiento,
¿Cómo puede ser? No tengo la capacidad necesaria. Lo veo muy nuevo. ¿Cómo puede ser él que vaya haciendo? Que hay hermanos que tienen mucho más años el Evangelio. Mire, yo no puedo gobernar sobre los llamados de Dios. Si él le dice al niño más pequeño, que puede ser mi nieto puede ser instrumento en las manos de Dios. Si él le dice a la persona más anciana que adentro, que no hay, esa persona puede ser instrumento en las manos de Dios. Aunque la iglesia diga, no me parece que el nieto del pastor esté capacitado, tiene 4 años. Me encanta cuando Jesús dice, me encanta. Me encanta cuando el Señor dice que tenemos que ser como ellos para ver el reino de los cielos. Me encanta cuando el Señor dice, sean como niños para conocer el reino de los cielos. ¿Cómo podemos cuestionar si Dios llama a un niño para hacer una obra tremenda en la comunidad? ¿Cómo podemos cuestionar si Dios llama al más pequeñito de la casa para evangelizar a todo el barrio? Lo primero que viene sobre nosotros, pero ¿cómo puede ser si es chiquito? No sabe ni siquiera hablar. Lo único que sabe hacer es jugar con sus juguetes. ¿Por qué dudamos de la capacidad de Dios sobre cualquiera de uno de sus pequeñitos? Lo que hace el adversario muchas veces, y es muy efectivo en eso, es poner duda en el corazón de las personas. No solamente cuando Dios nos llama a aceptar desafíos, sino cuando otro lo acepta y creemos que no está capacitado, que no es lo correcto. Entonces sale el legalismo, la religiosidad y decimos, no, tiene que llamar a otra persona mucho más preparada. ¿Por qué? Si la voluntad de Dios es perfecta. Tal vez esta misma semana, mañana o ahora en la tarde, Dios te llame a hacer algo distinto. Algo diferente que te obligue a dejar la comodidad de la barca, la comodidad del descanso, del almuerzo. Tal vez en la semana el Señor te envíe que tomes un ómnibus y vayas a tal lugar a hacer algo. ¿Tenemos el derecho de dudar? Sí, claro que lo tenemos. Puede venir. Pero sepa que la duda es la semilla que siembra el adversario. Porque Dios siempre nos dará la seguridad a través de su palabra para que se hagan cosas, aunque sean locas, en su nombre. De esto se trata el mensaje. De los desafíos que Dios puede poner delante de nosotros. Usted no piense que Pedro se hundió. Ahí nos dejó enseñanza. Usted haga lo contrario. Crea que donde va a ir enviado por Dios, Dios ya le dio el éxito. Dios ya abrió la puerta necesaria y cerró la necesaria. Dios ya lo ha capacitado con las armas necesarias para hacer lo que tenga que hacer. Aunque su hermano diga, voy a orar para que desista de eso porque es difícil. Aunque la iglesia diga, no lo vamos a apoyar porque esto es una locura. Usted, si tiene la derecha del Señor, usted camina en fe y verá su gloria. Si Dios lo manda a orar por un enfermo, no piense que no está capacitado. Pastor, ¿cómo voy a orar por un enfermo si tengo problemas de artritis? Si mi presión es inestable, estoy más enfermo que el enfermo. Usted vaya y Dios hará lo que tenga que hacer. Dios no va a esperar que usted esté un 100% para usarlo. Dios echará mano de usted cuando Él lo crea conveniente. Porque esa es su voluntad. Tal vez su matrimonio está en crisis, Dios le manda a aconsejar un matrimonio, pues usted vaya. Si es Él que le dice, ven, usted no dude. No permita que la semilla de la duda crezca en su mente y quede arraigada en su corazón. Porque el desafío entonces no será aceptado. Pueden pasar infinidad de cosas hasta aquí, de aquí hasta el domingo que viene. Pueden pasar infinidad de cosas de aquí hasta la última hora del día. Pero tenga presente que Dios es un Dios fiel y cuando hace el llamado son para cosas específicas. Tenga presente que Dios puede echar mano de usted, así como de mí, a cualquier momento para hacer cosas que otro no tiene la necesidad de entenderlo. Es usted el que decide qué hace, o se queda tranquilo en la barca con sus hermanos, diciendo el problema que lo tome otro, el desafío que lo asuma otro. Las palabras, el consejo, la oración, que lo vea otro.
¿O es usted uno de los poquitos que pone sus pies en el agua y dice, Señor, si me están mandando, entonces yo en tu nombre voy? Es usted el que decide. Jesús soltó la palabra y Pedro dijo, yo voy, Señor. Pero lo podía haber tomado cualquiera otro de los discípulos. El tema, el punto, es que ninguno de ellos estaba creyendo que aquel que caminaba sobre las aguas era el mismo que lo iba a fortalecer para que Pedro, para que aquel se animara, también caminara sobre las aguas. El hecho que Pedro haya dudado y se haya hundido no fue problema de Jesús, no fue problema del Señor, fue problema de aquel que vio más la tormenta. Pero a pesar de eso, es marcado en la Biblia por haber sido el único mortal que caminó sobre las aguas. Todo lo que usted logre hacer y que el mundo no lo entienda, si logra caminar por las aguas, si logra sanar a los enfermos, si logra restaurar al quebrantado, si logra rescatar a los perdidos, si logra ganar a miles para Cristo, acuérdese que así como Pedro caminó sobre las aguas para gloria y honra de nuestro Señor. Todo es para su gloria. Pedro caminó sobre las aguas para la gloria de Dios. Pedro se hundió para la gloria de Dios. Acuérdese que el llamado del Señor será específico para hacer algo que tal vez usted cree que no está preparado. Lo puede hacer otro si estamos de acuerdo, pero Dios puso sus ojos en usted. Si Dios lo llama, atienda. Si Dios lo envía, vaya. Si Dios quiere que usted obre en su nombre, obre en su nombre. Y verá la bendición y la bondad de Dios. Nunca irá sin favor, sin gracia, sin poder, sin unción. Dios mismo se encarga de capacitarlo para hacer la tarea a la cual Él mismo lo ha llamado. Pero acepte el desafío. Deje la barca a un lado, la comodidad, el miedo, la duda, la inseguridad, el temor a la vida, el riesgo. Déjelo a un lado y juéguesela por el llamado del Señor. Eso es específico sobre cada uno de nosotros. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu presencia en esta mañana continúe obrando en nuestras vidas, que tu presencia en esta mañana continúe ministrando nuestras vidas, que podamos seguir, Señor Dios mío, en esta paréntesis, Señor, que tú has abierto. Que podamos desarrollar ese nivel de fe, que podamos, Señor, Dios mío, aceptar cada desafío que tú pones delante de nosotros. Serán distintos, porque no todos fuimos llamados para hacer todo, porque todo es desafiante, sino que sin duda tú nos darás tareas específicas para cada uno de nosotros en este tiempo tan crítico, tan complicado, en este tiempo donde el mundo necesita mucho más de ti que antes, Dios. En estos tiempos, Señor, donde las puertas se cierran, donde no hay ayuda, donde todo es por comercio, que la iglesia pueda marcar diferencia, Padre, aceptando desafíos nuevos, desafíos distintos, hacer cosas, como dice la Escritura, que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Esas son las cosas que tú has reservado para nosotros, Dios. Pero que esto no quede solamente en palabra o en un mensaje, Señor, Dios mío, sino que quede en hechos, en acciones. Que cuando el llamado venga sobre nuestra vida, Señor, entonces nos fortalezcamos para no permitir que entre la duda en nuestra mente, la inseguridad, el miedo, el riesgo, el rechazo, el fracaso, sino que tengamos presente que aquel que nos llama es el mismo que nos dará la victoria en donde vayamos, conforme su voluntad. En este tiempo, Señor, donde muchos desafían a muchos, que marquemos una diferencia entre tantos, Señor. Que podamos hacer diferencia y marcar, ser distintos en todo lugar donde estemos conforme tu voluntad, porque somos portadores, embajadores del reino. Somos portadores de tu gloria, de tu poder, de tu amor, Señor. Tal vez nos llamen, Señor, de lugares que nunca pensamos estar, a hacer cosas que nunca hemos pensado hacer. Pero si eres tú el que te está diciendo, ven, entonces, que tengamos la disposición y la determinación de ir conforme tu llamado, Dios. No importa si sea crítica la situación cuando lleguemos, no importa si es complicado, no importa si a nuestros ojos no hay más solución. Si tú nos envías allí y hemos dicho sí al llamado, al específico desafío, entonces algo va a suceder, Dios. Algo va a pasar para la gloria de tu nombre. Que podamos entender ese llamado específico sobre nuestra vida, Dios.
Que podamos entender que aquel que nos llama es el mismo que ha creado todo lo que existe. Es el Todopoderoso. Es el Señor de señores, Rey de reyes. Y si eres tú el que pronuncia nuestro nombre para algo específico, para una tarea, entonces, Señor, danos la disposición de decir, Señor, sí, danos la fe, el carácter, el temperamento, para aceptar el desafío y glorificar tu nombre por sobre todas las cosas. Señor, que estás en una iglesia que marque diferencia, no por multitudes, no por grandes cosas, sino por hacer tu voluntad, Dios. Para que cuando aceptemos desafío como iglesia, entonces dejemos de orar y empecemos a actuar. Dejemos, Señor, de clamar para que suceda algo y empezamos a hacer que suceda. Tú nos has capacitado con lo necesario, Señor. Envía llamados sobre nuestra vida. Muéstranos esos desafíos delante de nosotros. Y no permitas que la duda gane nuestro corazón. Porque cuando tengamos la determinación de empezar a hacer, sin duda la oposición vendrá, Dios. Pero tú eres aquel que vence toda oposición. Tú eres aquel que en la cruz del Calvario, Señor, Dios mío, nos hiciste libre, nos hiciste libres. Y nos diste la unción, el carácter, el temperamento, los dones necesarios, las habilidades necesarias para cumplir con la tarea específica a la cual tú nos has llamado o nos llamarás, Señor. Yo bendigo este lugar y bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo a aquellos que han venido por primera vez, bendigo a aquellos que hace mucho estamos. Que tu presencia, Señor, y a través de esta palabra sea grabada en su corazón, Dios mío, que podamos hacer lo que sea cuando tú nos ordenes. No importa la tormenta, no importa la seguridad donde estamos, no importa la estructura que haya que romper. Enséñanos a hacerlo, Señor, para marcar diferencia. Y para que siquiera, Señor, poder ser de testimonio a otros. En el nombre de Jesús. Que la oposición, Señor, a tu propósito no nos frene, no nos detenga. Al contrario, que estemos convencidos a tal forma que nada ni nadie pueda detener tu propósito sobre nuestra vida. Y que podamos cumplirlo siempre para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, gracias te doy. Bendigo este lugar, bendigo a mis hermanos allí del otro lado, en Facebook, en Apocalipsis Network, que reciban esta palabra y sean ministrados allí a través del Espíritu Santo. Y el poder, tu poder, Señor, fluya a través de ellos, pudiendo ser instrumentos poderosos en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.